Hola, hola, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en La Caja Machanga, un canal dedicado tanto a lengua como a literatura con una visión dedicada más bien a secundaria y a bachillerato, pero todo el mundo está bienvenido aquí. Hoy concretamente vamos a empezar un mini pseudo curso de comentario de texto para bachillerato. Aunque también pueden sacar los de secundaria algo, pero está más bien enfocado a bachillerato y estoy referenciada a los comentarios que se hacen en Canarias, ¿vale? Pero bueno, realmente el comentario de texto tampoco es muy diferente en otras comunidades autónomas, ni me imagino que en otros países. Yo tengo un orden específico que a mí me ha servido siempre a mis alumnos para mejorar y les ha sido fantástico, ha sido una organización rapidita, muy compacta, que aprovecha también bastante el tiempo, porque precisamente en la BAU o en la PAU o en la selectividad el tiempo es oro y bueno, hay otras organizaciones también que están bastante bien. Yo les digo que la mía intenta focalizarse de una manera lo más concreta posible y más fácil de asimilar. Yo comienzo hago una división, así os voy a decir rápidamente, yo hago una división de 5 apartados dentro del comentario de texto. De manera resumida, el primer apartado sería una especie de presentación en donde hablaríamos de todos los componentes relacionados con las tipologías textuales, con las propiedades del texto, etc. Después tendríamos otro específico que se refiere al análisis interno y externo del texto y por último, los últimos 3 párrafos, los 2 primeros serían, uno, por un lado el ámbito léxico-semántico y el otro es el sintáctico, morfosintáctico, en donde hablaríamos de la cohesión en general, otro sería otros mecanismos de cohesión, como son la de ISIS, la elipsis y todo eso, y por último una conclusión que eso ya les iré explicando a medida que vayamos viendo cada apartado que no tiene por qué coincidir con párrafos. Vale. Miramos los primeros 2 apartados juntos. Presentación y contenido. La presentación, el primer apartado tendríamos que hacer una pequeña introducción, presentación del texto, ¿no? El texto que vamos a analizar es un texto titulado bla 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 bla, escrito en bla 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 periódico a fecha de bla 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 y cuyo autor es bla bla bla, ¿no? Punto. Y ahora empezamos a designar cositas dentro del texto. Cosita primera dentro del texto sería la tipología textual. Tipología textual, que la dividiríamos en 2 apartados, ¿no? Por un lado, tenemos el apartado ámbito uso y por otro lado la tipología tal cual. Here. La tipología la subdividimos en 2 otra vez. Uno sería el argumentativo y otro sería el expositivo. Y en el caso del ámbito de uso, que por cierto lleva tilde, ámbito de uso, tenemos que es un texto periodístico y lo dividimos en el subgénero opinión, el subgénero de opinión con sus 3 variantes dentro del subgénero de opinión, que sería el editorial, el artículo y la columna. Vale. En relación a la tipología textual, el argumentativo, por supuesto, va a tener
tesis y va a tener una tesis y va a tener argumentos, que eso lo añadiría yo aquí en el siguiente apartado, donde ya analizaríamos el texto como tal. Aquí es un poco como una presentación, clasificación. Por supuesto es expositivo, por lo tanto va a tener un tema. Pondríamos el tema y el resumen aquí en el contenido al cuestionar la relación. Es más, lo voy a ir poniendo. Resumen, tema, tesis, estructura de la tesis, estructura y argumento. Vale. ¿Qué más? En el caso del ámbito de uso, tendríamos que hablar de que evidentemente es un texto periodístico, por lo tanto va a ser, que lo veremos en la parte de la cohesión. Cónchale. Que lo veremos en la parte de la cohesión, va a ser un texto fácil de entender, con sinónimos bien cohesionado, ¿no? Con toda la gramática bien usadita, coherente, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso, como es de opinión, pues tenemos que clasificarlo entre de los tres. Editorial, no tiene firma y es largo. Cuando decimos que no tiene firma, no es un garabato en la parte de abajo, es que no tiene un nombre concreto, sino es el periódico en sí expresando su opinión. Por ejemplo, pues el periódico Paquito el Chocolatero dice que puso un texto enorme hablando de cómo se fomenta en España la educación online, ¿no? Y es algo que todos en el periódico están de acuerdo, ¿no? Eso es importante porque efectivamente hay periódicos de una ideología y hay periódicos de otra ideología, hay periódicos neutros y hay periódicos no neutros. Realmente neutro en esta vida no hay nada, pero ya me entienden, hay algunos que se toman más en serio, hay algunos que están más politizados, otros no, la mayoría lo están, pero bueno. La ideal es siempre leer todo de varias ideologías para poder realmente sacar la conclusión real. Vale, artículo y columna sí tienen los dos. Firma, es decir, lo firma un autor, ¿no? Pues Rosa Montero, yo sé, Arturo Berreverte, quien sea, ¿no? El artículo es largo y la columna es corto, ¿no? Precisamente porque hace esa forma de columna dentro del periódico. Vale, aquí, ¿qué más cositas tenemos que mirar? En este caso, tenemos que ir después a cosas características del texto, más bien del periodístico. Por aquí más bien nos metemos con la tipología textual y tal. Pero bueno, dentro del texto periodístico tenemos que mirar las funciones del lenguaje, y después de las funciones del lenguaje tendríamos que mirar el esquema de la comunicación. Comunicación. Si muchos de estos conceptos no te suenan, te sugiero que te suscribas y que revises mi canal completo, porque tengo cursos y cursos y cursos, y pretendo seguir subiendo cursos de todo este contenido desglosado individualmente. Habrá, todavía no lo hay, pero habrá uno sobre las tipologías textuales, habrá próximamente uno sobre las funciones del lenguaje, la lingüística general, que sería esto, funciones del lenguaje, esquemas de la comunicación, variedades del lenguaje, bla, bla, bla. Y esto también, dentro de la tipología textual, pues la tesis y tal. Vale, funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje que se van a aparecer siempre son la referencial, la emotiva, también tienen otros nombres, y la apelativa. Vale, ¿por qué? Referencial, porque precisamente como es un texto expositivo, va a tratar un tema, va a dar información. La emotiva, como es un texto argumentativo, el autor o la autora va a expresar sus sentimientos y sus emociones y sus ideas. Y por último, como es un texto argumentativo, va a tener una tesis, va a intentar convencer, por lo tanto va a exigir al receptor algo, a quien está leyendo el texto.
Por lo tanto, apelativa. ¿Cuáles otras dos pueden aparecer? Que no se suelen nombrar, pero pueden aparecer. Una de ellas es la función poética. La función poética puede aparecer. ¿Cómo sabes que hay función poética? Pues función poética tiene que haber recursos literarios. Si hay figuras literarias, recursos literarios o recursos estilísticos, como me gusta llamarlo a mí, porque los recursos estilísticos no son solo literarios, sí, tú puedes meter una metáfora en donde sea, no deja de ser una metáfora, tenga o no tenga intención artística, pero es una metáfora, ¿vale? En el caso de eso, de que encontramos una metáfora, pues función del lenguaje poética. Hay gente que hace un apartado aparte, valga la redundancia, sobre las funciones, los recursos estilísticos, y hay gente que no. Yo, por ejemplo, no lo haría. ¿Por qué? Porque esto es un texto, esto es un comentario crítico, no es un comentario literario. Si fuera un comentario literario, sí, pero no creo que sea destacable las referencias literarias o los recursos estilísticos dentro de un texto periodístico y objetivo. Sigue siendo argumentativo, pero es un texto más objetivo, no es tan artístico. Porque, claro, a mí me interesa más bien que esté bien cohesionado, porque un texto literario tiene que estar bien cohesionado dentro de sus parámetros artísticos, pero estará bien cohesionado. Pero en un comentario literario, que también subiré un vídeo sobre el comentario literario, no me voy a plantar ahí, no, porque hay subordinadas y tal. No, pero aquí sí. Vale. ¿Qué más tenemos que mirar por aquí? El esquema de la comunicación. El esquema de la comunicación tenemos que hacer una referencia a todos los elementos de la comunicación que vemos en el texto. El autor, y además dando datos sobre esos elementos. El autor es culto, sabe cosas. El periódico se demuestra que es un texto escrito por la formalidad y tal. ¿Mm? O es un texto divulgativo porque está pensado para ser leído por varias personas. Por lo tanto, sus receptores. En fin, mirado esto, hablaría yo de, algunos profesores piden marcas de subjetividad y objetividad, igual que aclarar los cuadros, las tres cuadros propiedades del texto, ¿no? La adecuación, la cohesión, la coherencia y la concordancia. Adecuación, ya la hemos aclarado aquí. ¿El texto es adecuado? Sí, claro, es adecuado, es un texto periodístico y por eso te estoy demostrando que es un texto periodístico, porque estas son sus características y entonces está bien hecho porque cumple con las características de un texto periodístico. ¿Está cohesionado? Pues lo veremos en los otros apartados de gramática. ¿Está coherente? Pues sabremos que está coherente pues por el resumen, por el tema. Obviamente es un tema coherente, es un tema actual. Ah, otra cosa importante con el tema siempre es actual. Me da igual que tú digas, como me dice mucha gente, ¿no? No, pero es que la crisis de no sé qué año ya no. Sí, sí, porque es un problema del siglo XX-XXI, así que sí es actual. No, pero es que ya el tema este de yo qué sé, no sabría decirles un problema de, no, pues la contaminación en un barco que se cayó, ¿no? El Prestige, ¿no? El Prestige tal, no sé qué. Ya, bueno, pero la contaminación marina, no hay nada actualmente de contaminación marina. Sí, entonces es actual. Sí, es un problema actual. Sí, es un hecho que ya no pasó hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Vale, pero es un problema actual. Sí. Por eso, además, también en todo el comentario tenemos que hacer algo que es súper importante, que es dorar la píldora. Tanto el texto como el profesor. Es decir, el tema es maravilloso, es súper actual, el autor es súper culto, siempre todo intentando justificar que todo lo que estamos viendo, primero por un lado, que nosotros sabemos mucho,
y que vamos a hacer el comentario súper bien porque dominamos la lengua y podemos aplicarla a lo que haga falta, pero también el que el texto es un buen ejemplo del texto periodístico, aunque no lo sea, aunque pensemos que no lo es, pero tenemos que en todo, en nuestro comentario, dejar constancia y decir, oye, pues sí, cumple con estas características, yo que domino y sé perfectamente cómo son esas características, porque ahí entran las dos cosas, si no lo puedes dudar. Vale, ¿qué me falta por aquí? Que tengo ahí un pseudo esquema. Vale, por aquí no me falta nada, pues sí, cuando hablamos de estructura externa, estructura interna, tenemos que pensar en estructura externa. Estructura externa. Cuando hablamos de estructura interna, en principio esto es estructura externa y luego también estructura externa tiene que ver con los párrafos, cuántos párrafos tiene. Yo no me meto mucho en, no, porque está escrito a negrita, con mi tal. No, eso no me interesa. Lo que me interesa es eso, cuántos párrafos tienes, extenso, coincide la estructura del texto argumentativo con introducción, desarrollo argumentativo y conclusión con los párrafos que hay. Hay 3 párrafos, no, sí, no coincide, coincide la conclusión ocupa los 2 últimos párrafos o las 3 últimas líneas del párrafo. Eso es un poco lo que la idea de estructura externa versus estructura interna. También dentro de la estructura de la tesis, en función de dónde esté, va a ser, pues será tesis inductiva, tesis deductiva, encuadrada, circular. Vale, en el caso de los argumentos, te darán una lista de argumentos y con todo hay que poner siempre entre comillas, y fragmentos del texto donde justifiquemos lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, no, pues la tesis está al principio del texto y es, comillas, y escribimos la tesis y cerramos comillas. Esa es la idea. Con el tema de redacción rápidamente, antes de empezar ahora con la parte más de cohesión, tenemos que mirar que cuando referenciamos un texto, un cuento, un cuento y un libro, ¿no? El título de un libro va subrayado cuando escribimos a mano y cuando escribimos a ordenador en cursiva. Cuando es un fragmento, por ejemplo, un fragmento del texto, entre comillas, ¿no? Pero cuando también estamos hablando de el título de un poema, va entre comillas. Algunas personas debaten en que si los títulos de los textos expositivos o los textos periodísticos tenemos que ponerlos entre comillas o subrayados. Depende de lo que diga la normativa del examen, el profesor y la normativa del examen. Yo digo que como es un fragmento, tendría que ir entre comillas. O sea, realmente, a ver, no es un fragmento, es un texto, no es un libro, es lo que quiero decir, es un artículo, porque como es un artículo, o una columna, o un editorial, va entre comillas el título. Pero bueno, ahí sí, esos son las famosas y tortuosas normas ALPA. Pero bueno, borro y pasamos a la parte de cohesión. La parte de cohesión se divide en 3 apartados. Tenemos el léxico semántico, que además yo lo llamo ámbito léxico-semántico. Ámbito morfo sintáctico. Y por último, otros mecanismos de cohesión. En este apartado estamos mirando totalmente los mecanismos de cohesión y de concordancia también, pero tanto la concordancia como la coherencia están todos englobados en el anterior. Y la adaptación, o sea, la adecuación. Vale, en el caso del léxico semántico, tenemos que estudiar tanto la parte léxica como la parte semántica. Tengo un curso
activo ahora mismo cuando salga este vídeo de tanto de morfología como de sintaxis. Pronto habrá uno de lexicología, lexicosemántica juntos, porque realmente la lexicología y la semántica se suele estudiar mucho dentro de morfología, en secundaria suelen fusionar. Así que aquí he estudiado todo, cosas aparte y ese curso estará activo casi a finales de curso. Pero bueno, y los mecanismos de cohesión los retomaré el año que viene. Pero bueno, aquí miraremos una manera rápida. Vale, en el caso de los léxicos semánticos, tenemos que mirar, por un lado, palabras nuevas, mirando la parte de semántica, sería cultismo, tismos, arcaísmos, coloquialismo. Como no me cabe, voy a seguir dictando. Coloquialismo, extranjerismo, préstamos, calco y latinismo, que también es un subtipo de cultismo. Vale. Cultismo, palabras cultas, obviamente siendo un texto expositivo, siendo un texto periodístico, no va a abundar ni coloquialismo, ni arcaísmo, ni latinismo. No debería. Que los hay, los puede haber. Que los hay, los puede haber por un motivo, porque es un texto culto. En el caso de coloquialismo no debería haber, porque como es un texto oculto, no debería haber vulgaridades. Que el coloquialismo no es vulgar, no es palabrota. Es sencillamente cosas como pues, de hablar de la calle. Pues un texto de repente dice, es que colega, tal. Eso, colega sería un coloquialismo. No es un insulto, no es una falta de respeto, no es nada. Pero es una palabra que no es culta. ¿Vale? Casos de extranjerismo, cultismo, extranjerismo, préstamo y calco. Extranjerismo es palabra extranjera que conserva la grafía extranjera, por ejemplo, fútbol escrito en inglés, o préstamo sería una palabra extranjera españolizada, como fútbol escrito con la fonética española, ¿no? Pues, por ejemplo, un extranjerismo podría ser yo qué sé, fillers, ¿no? Como hablando de que es el tema de estética, ¿no? No sé qué, fillers, en vez de relleno, ¿no? Y el calco sería palabras que son una copia tal cual de la palabra originaria en el idioma extranjero. Hot dog, perrito caliente. La traducción con las palabras del idioma, tal cual. Vale, siguiendo el tema de lexicología, sería familia léxica, que no hay que confundirlo con el campo semántico. Pero bueno, seguimos rondando todo el tema de lexicología, formación de palabras, que aquí sería sufijo, prefijo, palabras compuestas, etcétera. Todo esto buscando ejemplos así puntuales, ¿no? Vemos la presencia de palabras compuestas o palabras de una misma familia léxica que no aparece, que a simple vista no aparece, no pasa nada, no se nombra. En el caso de que obligatoriamente se tuviese que nombrar, como es en el caso de la morfosintaxis, la sintaxis, la ausencia de, es destacable la ausencia de mostrando por ejemplo, la ausencia de cultismo, latinismo, es destacable mostrando la característica de este tipo de textos, que es la fácil lectura y la divulgación y la intención de que sea accesible a todo el mundo, por ejemplo. Vale, siguiendo más ahora con el tema de de la semántica, tendríamos que mirar el campo semántico. El campo semántico lo dividimos en dos. El campo semántico es grupo de palabras con un mismo sema, con un mismo significado, tienen que tener la misma categoría gramatical
importante, y además encima tienen que estar relacionados con el texto, es decir, no me vale, lo típico me hacía un alumno, cualquier tema de agua, o si estuviese hablando de, yo qué sé, de alienígenas, no pasa nada. Él veía países y el campo semántico de países, que si Estados Unidos, no. Si estamos hablando de la contaminación lumínica, tiene que ser un campo semántico sobre la luz. Lámpara, farola, bombilla, bla, bla, bla. ¿Vale? El caso de, y siempre que nombremos un campo semántico, siempre vamos a nombrar estos dos términos, el hiperónimo y el hipónimo. Hipónimo. El hiperónimo sería ese sema presente en el texto que engloba todas las palabras y el hipónimo serían las diferentes palabras que son englobadas. Felino, tigre, león, gato, en fin. Vale. Después de esto, por supuesto, tenemos que mirar sinónimos y antónimos. Sinónimos, antónimos. Tanto en sinónimos como en antónimos tenemos que poner ejemplos, pero tampoco nos tenemos que volver locos, sobre todo con todos los subtipos de antónimos que hay. ¿No? Que si antónimo gradativo, que si antónimo codependiente, en fin. No, esas cosas no nos interesan, son antónimos y punto. Vale. Y en este apartado, conectores y marcadores textuales. Los conectores y los marcadores textuales los pueden poner tanto aquí como aquí. A mí me gusta más ponerlo aquí porque al final es otra perspectiva de la lengua, ¿no? Esto es más como el tema de la redacción. Esto sigue siendo un poco dentro de las tipologías textuales y esto ya es más gramática. Así que me gustaría más conectores, marcadores. Mantenerlos por aquí. Vale. En el caso de morfosintaxis tenemos que mirar varios conceptos, aunque hay algunos que yo no añadiría. Por ejemplo, el primero que les voy a poner es lexía compleja frente a lexía simple. ¿Qué es una lexía compleja y qué es una lexía simple? Una lexía compleja es un conjunto de palabras que tienen un significado, como mesa de noche. Se entiende como una palabra completa, ¿no? Como un concepto completo. Y la simple pues sería mesa solo o pared, ¿no? Es una palabra que determina un concepto. Esto, por ejemplo, yo no lo metería en el comentario de texto, pero si lo piden, pues ahí está, ya ahí se lo sabe. ¿Y dónde se engloba? Por aquí. Aunque también lo pueden meter por aquí porque no deja de ser léxico-semántica, no deja de ser lexicología, pero como estas cosas se suelen categorizar por categorías gramaticales, pues me gusta meterlo más por aquí. Vale, categorías gramaticales. Categorías gramaticales. Que obviamente es lo que estudia la gramática, la morfología. Las categorías gramaticales que tenemos que tener presentes son el sustantivo. Sustantivo sobre todo a nivel de significado, ¿no? Pues la presencia de sustantivos abstractos y sustantivos concretos y algunos incluso colectivos, ¿no? Y después también los adjetivos explicativos o especificativos, ¿no? Más bien la idea es que destaquemos el especificativo, porque es un texto periodístico, no es un texto literario. No, pues los adjetivos especificativos que demuestran más información, una información más detallada del tema. Y después, por último, la connotación y la denotación también podríamos tratarla, ¿no? De, oye, pues utiliza este adjetivo que tiene cierta connotación negativa ante este asunto, demostrando su posición ante este tema, ¿no? Porque, yo qué sé, dice, no un insulto, pero sí como, quizás en vez de decir político, dice politicucho. Ah, politicucho, tal.
comentario connotativo que demuestra su su negativa hacia la decisión de X político, ¿no? No deja de ser una apreciación, por lo tanto es una connotación. Vale. En el caso de los verbos, que sería la siguiente categoría gramatical, que vamos a ver, porque ya las demás no son importantes, pero no son destacables dentro de todo lo que tenemos que escribir, sería el verbo. El verbo tenemos que poner presente, tiempos verbales, como el presente, el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto, son los más usados dentro del texto y tal, y ejemplos, ¿no? Y por último, tendríamos que meternos en sintaxis. Sintaxis de oraciones, tanto sintaxis de oraciones simples y compuestas, destacando y justapuestas o coordinadas, no hace falta que sean las dos, y luego las subordinadas, destacando una de cada. Claro, por ejemplo, las que más tenemos que destacar son las oraciones simples. Tenemos que insistir en que hay muchas oraciones simples y coordinadas, lo que demuestra que la autora o el autor busca la simpleza y la sencillez a la hora de comunicar su opinión. Porque si yo te meto subordinada tras subordinada, tras subordinada, tras subordinada, quizás mi contenido, lo que yo quiero transmitir, se oscurece tanto y se queda tan perdido que no llega, ¿no? No es mi intención, no es la intención de un escritor de periódicos en general, sí puede serlo quizás en literario, por lo tanto tenemos que destacar esto. Que vemos ausencia de, pues lo mismo, ausencia de subordinadas, lo cual es imposible, ya les digo ya, que muestra la simpleza del texto. En el caso de las subordinadas, como siempre va a haber, porque es que es la naturaleza del español, nuestra lengua es así, hay que buscarlo. Vale. En el caso de los otros mecanismos de cohesión, tenemos que mirar, por un lado, lo que les dije de los marcadores y los conectores. Marcadores no son sustituibles y los conectores son sustituibles. Si en una frase yo puedo quitar conectores, quitar la palabra extra, como además, es conector. Si además está añadiendo literalmente algo dentro del texto obligatoriamente, es marcador. Vale. En el caso de los otros mecanismos de cohesión, tenemos la elipsis, la redundancia, que no es necesaria nombrarla porque ya la hemos nombrado aquí, en los sinónimos y en el campo semántico. Pues la redundancia es la repetición de algo para que se quede aclarado. Quizás digo una cosa y digo es decir y aclaro eso para que se entienda por si acaso alguien no ha entendido del todo lo que estábamos hablando. Y por último sería la deixis. La deixis tiene varios tipos, ¿no? Tiene una que es la de las referenciaciones, ¿no? La deixis anafórica y catafórica, que son las más importantes, ¿no? Una es un pronombre que habla de algo que estaba atrás o un pronombre que habla de algo que está delante. Y después también tendríamos la deixis temporal, espacial y personal, ¿no? La personal sería también pronombres referidos a personas, no nosotros, ellos, tal, quizás pues hablando de ellos o esas personas, ¿no? Hablando de quizás pues X político. Deixis temporal, algo que determine algo de tiempo. Que como me dijo un alumno, ¿puede coincidir con un circunstancial de tiempo? Claro, que va a coincidir con un circunstancial de tiempo. Igual que la deixis espacial va a coincidir con un circunstancial de lugar. Y nada, por último, que no lo voy a añadir, este apartado incluso si se les queda pequeño, que es raro que se les quede pequeño, lo podrían fusionar con el de arriba.
Porque la idea importante de los comentarios de texto es que jamás ningún, bueno, de los comentarios de texto y de escribir en español, jamás ningún párrafo tiene que quedarse cortito. Los párrafos cortitos son fallos de redacción graves. Vale. El último apartadito, que lo voy a incluir sin borrar, es la conclusión. ¿Qué pasa con la conclusión? La conclusión realmente no añade nada nuevo a lo que hemos dicho, pero sí nos va a añadir algo que es muy importante a la puntuación. ¿Qué es? Claro, todo mi comentario, sí, todo el contenido, porque todos los alumnos están estresados con el tema del contenido, ¿no? Es como, madre mía, porque tengo que escribir muchas cosas, tal. El problema no es escribir todo el contenido, el problema es escribirlo bien, bien redactado. No ejercicio, sino consejos que les puedo decir para redactar bien. Primer consejo que les puedo decir para redactar súper bien es imitar esto que hemos visto, tener sinónimos, tener pues un campo semántico establecido, aunque eso no lo vamos a hacer conscientemente, eso lo vamos a hacer inconsciente, pero los sinónimos sí lo hacemos consciente. Consciente también ponemos conectores, ¿no? Intentamos aprender conectores nuevos y buscar palabras nuevas y tal. Evitar a toda costa palabras vacías como cosa, es decir, sí, dice, tal. Otro de los ejemplos importantes es el se trata, que está prohibidísimo, está mal. Podemos otra cosa, lo que sea, pero se trata no. Ya que hay que evitarlo, ¿no? Ya que hay que evitarlo porque es muy coloquial. Y eso, subiré un vídeo con más ayudas específicas en temas de redacción y además quiero subir un curso específico de ortografía por si tienes problemas de ortografía, porque la ortografía baja muchísimo y bien hecho, porque es que en secundaria ya debería estar establecido la ortografía, es que la ortografía debería ser el objetivo principal después de leer, escribir, tiene que ser el objetivo principal en lengua, más allá de campo semántico y todas esas cosas que veo niños de primaria estudiando eso y digo, pero es que si no tiene la parte de adelante de la cabeza desarrollada, ¿cómo va a llegar? En fin, me voy a ahorrar mis opiniones, que no es el vídeo para las opiniones. El caso último de la cohesión, como la conclusión, como les dije, ayuda muchísimo a dar una impresión de que el texto está mejor redactado de lo que realmente está. ¿Por qué? Porque concluimos sin quedarnos abruptamente aquí con cosas gramaticales y damos una cerrazón a ese texto y le damos un empaque bonito. Vale. ¿Qué necesita haber? ¿Qué tiene que haber en esa conclusión? En esa conclusión, lo que principalmente tenemos que hacer es repetir unas palabras claves que hemos ido repitiendo durante todo el texto, que son cohesión, coherencia y concordancia. Tema de actualidad y autor culto. Esa es la idea. Aquí tenemos que decir, efectivamente, como hemos demostrado en este comentario, el texto está bien cohesionado, es adecuado, está muy bien redactado, el autor domina este asunto y además podemos afirmar que este tema es muy actual y es muy importante. Si yo termino cualquier cosa así, parece que he hecho algo mejor de lo que realmente he hecho. Así que retómenlo ahí siempre. No tiene que ser un párrafo enorme, pero puede ser un parrafito ahí contundente, ¿no? Con sus 4 líneas, 4 o 5 líneas y, y nada más. Nada más. Esto se practica. Se practica, se practica y además es ensayo y error. Lo practicas y te equivocas, lo practicas y te equivocas y te corrigen y ves el comentario y lo ves todo rojo y vuelves a hacer otro comentario y lo ves, sigues viendo todo rojo y hasta el último día antes del examen lo verás, por lo menos como los corrijo yo, todo rojo, todo rojo, todo rojo, todo rojo, todo rojo y después llegas al comentario de texto y se te da y te sale. Porque la verdad esto es, como les dije, práctica, 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 práctica.
Bueno, como última cosita les digo que han visto que mi esquema, mi forma de organizarlo va un poco relacionado con la gramática, un poco una visión más gramatical que a nivel de estructura de texto. ¿Hay otras organizaciones? Sí, el contenido es el mismo. Por lo menos el primer párrafo es exactamente igual. Esto quizás la gente un poco varía y tal, pero yo creo que es la forma más ahorrativa, más fácil de no tener que estar rellenando mucho, ¿sabes? No tener que estar poniendo muchos conectores y muchas cosas, porque ya vas apacando en diferentes áreas temáticas y lo importante es eso, área temática, área temática, área temática, mantener siempre un párrafo, un tema concreto, ¿no? Y ya después saltamos a otro párrafo con otro tema concreto. Bueno, llegados a este punto del vídeo, muchas gracias por verlo, mucha suerte si te estás examinando, si te estás preparando, seguramente te estás viendo este vídeo para eso. Y nada, suscríbete porque subiremos pronto cómo se hace un comentario literario y cómo se hace una opinión de sobresaliente. Además de bastantes cursos repasando cada uno de los elementos y tal. Y aparte a mí me va a ayudar muchísimo porque va a hacer que este vídeo, si lo compartes y le das like, harás que este vídeo acceda a muchísimas más personas y les puedo después, con esto, estoy 100% segura que va a mejorarle muchísimo la vida a muchísima gente, porque ya he tenido muchísimas experiencias de alumnos que han venido con un 4 y han salido con un 8. Y alumnos que han venido con un 5 y han salido con un 9. Así que, con un par de clases mías. Así que, por favor, yo confío mucho en lo que digo. Y eso. Espero que les haya gustado. Comparte, deja like y hasta el próximo vídeo. Se me ha dado tiempo. Qué pena.